¿Qué tal? ¿Cómo están? Luis Carlos Casiano nuevamente los saludo con muchísimo gusto, con mucho afecto. Espero que hayan tenido unas excelentes fiestas navideñas en compañía de sus seres queridos, que les vaya muy bien este próximo año 2025. Y les recuerdo que si les gusta lo que he estado haciendo, si les gustan mis videos, pueden comentar, darle like, suscribirse, compartir, porque todo eso me ayuda muchísimo a mí a seguir creciendo. Muchas gracias por todo el apoyo también brindado. Bueno, vamos al grano, vamos con el tema que nos atañe, que es Ricardo Salinas Pliego, a quien, si me están viendo en México, pues muchas personas ya identificamos, ¿no? Este empresario, pero que además es una figura que ha cobrado relevancia mediáticamente en los últimos años por sus posturas políticas, por su manera disruptiva o muy disruptiva de comunicar, de responder a políticos. Y bueno, sin duda es una persona que va a trascender, si no es que ya lo está haciendo en lo que llamamos la batalla cultural o la autodenominada nueva derecha. Vamos a empezar este video hablando un poco de quién es Ricardo Salinas. Digo, yo sé que el objetivo de este video no es hacer como que un trabajo biográfico y la verdad es que no es mi fuerte, pero pues sí para que podamos tener un poco en contexto sus orígenes, quién es. Después vamos a pasar por una especie de eh, un conjunto de sus polémicas y finalmente pues con una reflexión. A ver, Ricardo Salinas Pliego es un empresario mexicano nacido en 1955 en la capital del país, es contador público por el TEC de Monterrey, además de que tiene una maestría en administración de negocios por una prestigiada empresa de Estados Unidos. Él, digamos que el origen de su fortuna empieza con su familia hace 3 generaciones. A inicios del siglo pasado eran dueños de unas mueblerías que pues actualmente sería como Grupo Electra, las tiendas Electra que en México son muy populares. Realmente el negocio comienza a expandirse cuando Ricardo Salinas, es decir, cuando esta persona, a sus 30 años o a inicios de los 80, mediados de los 80, pues se hace de la dirección general de estas empresas y logra expandirlas al grado de, como ya mencioné, pues hoy es Grupo Electra. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Pues básicamente fueron dos aspectos, dos elementos clave. Él corta, digamos, o saca del mercado los productos menos rentables para la empresa, se queda con únicamente los más rentables y reestructura la deuda que había contraído porque recordemos que a inicios de los 80 por las malas decisiones de los gobiernos o del gobierno de México, pues prácticamente todas las empresas se fueron a la quiebra. Bueno, Ricardo Salinas logró sacar avante a su empresa y sobre todo al patrimonio familiar y se cree que pues que esto sería como que el inicio, ¿no? De su animadversión hacia los políticos, hacia quienes él cataloga como los gobiernícolas, esta especie de burócratas que viven del fruto del trabajo ajeno y que son muy limitados en inteligencia y que prácticamente han llevado al país a la miseria. Bueno, eso sería como que el origen. Pero, pues sobre todo también recordamos, o bueno, tenemos en nuestra mente que Ricardo Salinas, pues también es el dueño de TV Azteca a inicios de los mediados de 1993, Imevisión, que era esta empresa, esta televisión pública dependiente del gobierno, pues el gobierno la pone en subasta para que los privados puedan hacerse de ella y Salinas con un grupo de inversionistas pues la compran y lo que hoy conocemos como TV Azteca. En próximos años, pues TV Azteca, a pesar de la gran competencia con Televisa y a pesar de todas las disputas legales y todos los obstáculos a los que se enfrentaron cuando estaban empezando, la infraestructura era arcaica, bueno, pues TV Azteca indudablemente hoy tiene un renombre en México, es la segunda televisora más fuerte, con mayor presencia, y gracias al trabajo de Salinas, pues podría expandirse a Estados Unidos y a Latinoamérica. Ricardo Salinas, pues también tiene una trayectoria en las telecomunicaciones, en telefonía celular, dueño de Unifón y Usacell, que después pasarían a ser AT&T y actualmente es el dueño de empresas como Total Play y como ya mencioné, Grupo Electra y Fundación Azteca, que también funciona como banco, ¿no? Y tiene diversas actividades altruistas.
Pero bueno, eso es básicamente quién es Ricardo Salinas en el contexto empresarial, ¿no? Esas son como sus cartas, sus credenciales. Pero como dije, es una persona que ha cobrado relevancia en el entorno público y sobre todo en el político por sus posturas irreverentes, disruptivas, fuera de lo común, es políticamente incorrecto y pues se ha convertido en una como piedra en el zapato de muchos políticos. Vamos a empezar con una polémica que se suscitó cuando en plena pandemia o inicios de la pandemia, pues recordemos que prácticamente todos los gobiernos al unísono deciden hacer un apagón comercial, es decir, obligan a que las empresas cesaran sus actividades económicas y pues mucha gente perdió su empleo por eso. Entonces algo pasó en Chihuahua cuando el entonces gobernador Javier Corral pues realizan un operativo en este estado, en Chihuahua, y pues ven que las empresas de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, pues no estaban acatando las restricciones. ¿Qué es lo que hace Javier Corral? Pues lo denuncia en su cuenta de Twitter diciendo que empresas de Salinas Pliego abren en plena restricción y retan a la autoridad en Chihuahua. Pues Ricardo Salinas no se quedó callado y le responde: buen día, gobernadorcillo Corral, no había visto tus tweets, ayer estuve todo el día rescatando perros, gatos, bla, bla, bla. Y le dice que en lugar de buscar pleito, se ponga a trabajar y que le devuelva a los habitantes de Chihuahua sus garantías y libertad. Y a ver, esto es algo que independientemente de si sean gobernantes del PAN o de Moreno, del PRI, de lo que sean, incluso esto trasciende a las fronteras. Hubo un consenso dictado por una élite global para hacer un cierre económico, un cese de actividades económicas que llevó a muchas personas a perder su empleo, a cesar su ingreso, ¿no?, de sus recursos. Y pues la gente que, o bien, si no se moría de COVID, pues podía morirse de hambre por la pobreza, por la miseria. Es inconcebible cómo todos los gobiernos, obedeciendo a estas órdenes desde arriba, hayan cometido este acto de, pues, barbarie, porque prácticamente condenaron a la población económicamente activa a quedarse en casa con las repercusiones que ello conlleva, es decir, no generar ingreso y condenándolos a la miseria y a la pobreza. Los gobiernos la tenían fácil, porque los gobiernos se financian a través de los impuestos que le sacan a la gente que trabaja. Pero unas personas que viven al día, personas que dependen de su ingreso, no pensaron en eso. La realidad es que todos los gobiernos, o la gran mayoría, con honrosas excepciones, pues estuvieron de acuerdo en este apagón económico y prácticamente llevaron a la quiebra a diversas personas, a diversas empresas. Lamentable. También otra polémica que se suscitó y que pues particularmente me da un poco de risa es una es Ricardo Salinas, Denis Dresser y en medio una licuadora. Así es, me están escuchando bien. Una licuadora. Todo comenzó cuando también en 2020, recordemos que las empresas estaban lidiando con los efectos de la pandemia que todavía se arrastran. Best Buy en México decide irse por esto. Y Grupo Salinas, pues a manera como de burla, ciertamente, hacen un comunicado, comparten un comunicado en el cual pues le agradecen el esfuerzo a Best Buy y les aseguran que ellos se harían cargo de sus clientes. Esto, desde luego que no cayó muy bien a algunas personas en el ojo público, y una de esas personas pues fue la politóloga, escritora, conferencista Denise Dresser. Denise Dresser condena este comunicado y afirma que pues Grupo Salinas estaba celebrando la salida de la competencia, mientras en sus tiendas, es decir, sus tiendas de Electra, pues sus consumidores no podían terminar de pagar ni siquiera una licuadora por los enormes intereses de las cuales esta empresa pues vive, ¿no? Cobra. A lo que Salinas, fiel a su estilo, le contesta: por más que usted quiera presionarnos, no permitiremos que use su posición mediática para que le perdonemos la licuadora que compró hace 20 años. Ahora,
Digo, es una presunta licuadora, una presunta deuda. Realmente no sabemos. El asunto aquí es que esto ocurrió en 2020. A partir de entonces, cada vez que estos dos personajes tienen un encontronazo mediático, sale a relucir el tema de la licuadora. Denis aprovecha para cuestionar a Salinas sobre la presunta deuda que tiene con el fisco, sobre sus tratos con gobiernos pasados, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, fiel a su estilo, Ricardo Salinas siempre le contesta primero con la licuadora y, y bueno, esto ha ido escalando. Y a ver, podremos estar a favor o en contra de las expresiones de Salinas. Yo particularmente prescindiría de algunos calificativos que le hace a las personas, pero digo, a final de cuentas esto también constituye la libertad de expresión, ¿no? Y recordemos también que Denise Dresser, pues es una feminista. Denise Dresser viene a representar lo peor de la agenda progre ideológica, que está a favor de la ideología de género, que está a favor de las infancias trans, que está a favor de la interrupción legal del embarazo, entre comillas, ¿no? Denise Dresser es como una referente de esa derecha cobarde, porque si bien ha hecho buenas críticas, con las cuales yo estoy de acuerdo, al oficialismo, al gobierno de Morena, Denise Dresser pues es como esa derecha que más bien está tirada al centro, pero que congenia con toda la agenda woke, con toda la gente progre. No olvidar realmente quién es Denise Dresser. Y ya no tiene espacio en la agenda de la nueva derecha. O no tendría espacio en la agenda de la nueva derecha. Ahora bien, es variada la actividad de Ricardo Salinas en las redes sociales, porque pues también ha aprovechado cada oportunidad para externar sus opiniones políticas y él está a favor, por ejemplo, de la aportación de armas para la defensa de la vida de los ciudadanos. Y él aprovecha, no sé si se puede aquí escuchar el audio, pero bueno, igual está subtitulado. Un usuario de Twitter manifiesta su inconformidad hacia el gobierno y su incapacidad de hacerle frente al crimen organizado, denunciando que, pues, cómo es posible que personas que trabajan al día, como una persona que vende tortillas, pues pierda o sea privado de su vida por parte de estos delincuentes por no poder pagar el derecho de piso. Voy a poner el video, igual está subtitulado, espero que se pueda escuchar, si no, pues es prácticamente lo que ya les mencioné. 500 pesos. Pues bueno, ya lo vimos, lo escuchamos, esta persona está quejándose de, pues, cómo es posible, ¿no? Que esto esté ocurriendo y por una mísera cantidad de 500 pesos, pues alguien pierda su vida. Entonces Salinas, aquí a manera de pregunta, dice, ¿deberían los mexicanos tener permiso de portar armas de fuego para defenderse de los criminales? Yo digo que sí, o sea, eso es lo que Salinas menciona. Y a ver, esto hay que decirlo, todos los gobiernos, independientemente del partido con el cual cada uno simpatice, todos los gobiernos en México han fallado. Han fallado en materia de ofrecer seguridad y justicia a sus ciudadanos. Si hay algo que los ciudadanos deberíamos de exigir como mínimo a cualquier gobierno, es que garantice seguridad y justicia. Nadie con un poco de sentido común podría decir que el gobierno de México está garantizándolo. Menos ahorita. Menos ahora que el gobierno de Morena, que el oficialismo, que el presidente López Obrador, porque él sigue gobernando, le han entregado a los delincuentes, a la delincuencia organizada, más del 80% del territorio nacional. Con esta nefasta estupidez política de abrazos, no balazos. Pues eso es lo que tenemos. Gente que no puede ya ni siquiera abrir su negocio, sostener su negocio, porque vienen los delincuentes y se adjudican
ser los dueños de todo el espacio. Bueno, yo creo que si el gobierno no va a ayudarte, además, no te va a garantizar lo que es su obligación, cuidar de tu vida, pues al menos que no te quite a ti la posibilidad de defenderte con tus propios medios. Y esto es algo que un filósofo liberal menciona, John Locke, que dice, si las personas tenemos derecho a la vida, pues también tenemos derecho a defender esa vida como sea, más si los gobiernos no nos lo pueden garantizar. Y bueno, les decía que la actividad de Salinas es democrática, o sea, él tiene para todos y no desaprovecha ninguna ocasión para externar sus ideas políticas. Por ejemplo, también tenemos una intensa batalla que la ha librado contra la que entonces fue secretaria general de Morena y que también era senadora, o sea, ejercía los dos cargos, Citlali Hernández. Bueno, Salinas Pliego no desaprovechaba la oportunidad cada vez que podía para llamarla senadora con C, digo, aduciendo a, pues evidentemente, el físico, ¿no? De esta legisladora. Algo con lo cual, bueno, yo en lo personal, pues no estoy de acuerdo. Digamos, no hace falta ofender a la gente de izquierda. La naturaleza ya los ofendió dándoles una limitada capacidad para analizar, para pensar. O sea, es gente que no es muy brillante. Es gente que realmente cree que en México ya se acabó la corrupción, que todo está de poca madre. Bueno, no hay necesidad de ofender a las personas. Pero recordemos un poco, sin justificar esto, recordemos que Citlali Hernández, pues está comprobado por los debates en la Cámara, por los registros en la Cámara de Senadores, que pues es una persona que, no obstante cobrar doble sueldo, se ausentaba de sus días de trabajo. No iba al Congreso, no votaba y pues al parecer cobraba muy bien, ¿no? Y sobre todo sus dietas. Entonces, pues no le faltaba nada. Entonces, eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable de las personas que están en el gobierno, que gozan, porque esos sí son privilegios, porque una persona en la maquila, una persona en la iniciativa privada que se ausente, como si se hubiera ausentado, como lo hizo la senadora en su momento, pues no estaría ya con su trabajo. Pero a ella nadie le podía decir nada porque pues estaba con el oficialismo y así. Entonces, lo que hace Citlali es que lo denuncia ante las autoridades electorales por violencia política de género y gordofobia. Aquí podemos leer que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedente la medida y ordenó el cese de la conducta de Salinas porque configuraban sus expresiones gordofobia, body shaming o vergüenza corporal. Quiero que nos detengamos un poco en la evidente contaminación ideológica que ha dado a las empresas, digo, a los organismos de la administración pública mexicana. Digo, a final de cuentas, esto forma parte, que digo, no estoy muy de acuerdo con los calificativos de Salinas, pero conforma parte también de la libertad de expresión. ¿Cuántas veces no hemos visto que una mujer ofende también a un hombre? Y vamos a llegar a un punto en el cual va a ser tanta la contaminación ideológica que ninguna persona va a poderse expresar libremente en las redes sociales. O sea, estamos llegando a un punto, eh, vaya, completamente ridículo en este aspecto. Salinas se defiende ante la corte y pues a final de cuentas gana, porque como yo menciono, se trata evidentemente de su libertad de expresión. Entonces es también un ejemplo de que pues no debemos de dejarnos por toda esta contaminación ideológica, por todas estas políticas pues del género que realmente vienen a constituir un bozal, porque si a esas vamos, va a llegar un punto en el que ningún hombre o mujer o lo que sea va a poderse expresar mal del trabajo de una funcionaria pública. Ahora, hay muchas polémicas, hay muchísimas, pero quiero centrarme ya y como cierre de este video, quiero centrarme en la importancia de las palabras de Ricardo Salinas y dónde ha llegado, porque recientemente estuvo en la CEPAC, esta Convención Política de Acción Conservadora. Es un evento de talla internacional
que reúne a diversas figuras de derecha, obviamente conservadoras, tuvo lugar en Argentina y desde luego contó con el honroso anfitrión, el presidente de aquella nación, Javier Milei, que está haciendo las cosas muy bien. De hecho, es material para otro video. Y bueno, Salinas fue invitado representando a México y dio ciertas palabras que me gustaría que pudiéramos rescatar. Aquí tengo el video, me gustaría que pudiéramos verlo. También aparece un poco de Javier Milei. Espero que no falle el sonido. Igual voy a poner los subtítulos en caso de que esto así ocurra. En la libertad avanza Ya tiene los subtítulos. A ver, los voy a quitar. Defendemos de forma cerrada un conjunto innegociable de principios, que el libre mercado produce prosperidad para todos, que el gobierno tiene que ser limitado, que los argentinos saben mejor que un burócrata cómo producir, a quién emplear y con quién comerciar, y que el que las hace las paga. En resumen, defendemos la vida, la libertad y la propiedad privada rajatabla. No podemos bajar la guardia, ni en lo personal, ni en nuestra empresa, ni en nuestro país. Defendiendo esta idea de libertad es como se crea la prosperidad. Porque hay un círculo virtuoso muy sencillo. Es con la libertad donde se da la innovación. Y la innovación genera un efecto de competencia y eso genera la prosperidad. Fíjense en todo esto. Libertad, innovación, competencia, prosperidad. Y bueno, aquí en resumidas cuentas, lo que dice Salinas es muy importante porque contrasta con el contexto mexicano. Lo que está ocurriendo actualmente en México es para llorar. Con todas estas políticas de corte socialista, con todo lo que el oficialismo ha hecho y sus aliados de eliminar los organismos autónomos, de la reforma judicial, pues el mensaje que le está dando México al mundo es de que este no es un lugar seguro para invertir. ¿Qué persona o qué empresario va a querer poner su dinero en México para que un grupo de ignorantes, levantadedos, subordinados a López Obrador, pues puedan rescindirle sus contratos? Lo que está ocurriendo en México es eso. Y lo que dice Salinas es que a mayor libertad, a mayor competencia, pues la calidad de vida de los mexicanos y en sí de cualquier persona del mundo, pues mejora. Entonces, es importante mencionar que podemos estar a favor o en contra de Salinas Pliego, a lo mejor de algunas de sus expresiones, pero sin duda es importante que tengamos ya un referente lo suficientemente mediático para al menos poner en el ojo público los principios y los valores de la autodenominada nueva derecha: la libertad, la propiedad privada, la vida, la competencia, porque de esta manera al menos ya tenemos dos modelos de gobierno. Ahora, o al menos dos visiones, dos filosofías. La gente está pensando, ya está analizando, la gente ya está dudando. Al menos es importante que podamos crear conciencia. Yo pregunto qué hubiera pasado si, por ejemplo, Salinas Pliego hubiera aparecido en la boleta en las pasadas elecciones del año pasado a la presidencia de la República. Creo que sería muy marcado el contraste entre el proyecto de Morena, del oficialismo, y un proyecto como el de Salinas Pliego. ¿Será Salinas Pliego eventualmente esa figura que aparezca un día en la boleta y que represente los valores de la nueva derecha? Porque él mismo se ha autodenominado afín a todo esto. ¿Cuál será el rol de Salinas Pliego? Ya actualmente está dando la batalla, está influyendo. ¿Creen realmente que Salinas pueda abanderar una causa, al menos no política, pero sí mediática? Ya lo está haciendo. Me gustaría saber sus comentarios, sus opiniones y pues que se pudiera generar incluso también debate, porque pues algunas personas no están muy de acuerdo con sus posturas o con su manera de expresarse, pero sin duda es una persona que ha generado menciones y que está creciendo mediáticamente y que nos ha posicionado de alguna manera. Les agradezco mucho por haber estado hasta el final de este video. Les recuerdo que si les gusta lo que estoy haciendo, comenten, compartan, reaccionen, suscríbanse para que me ayuden a mí a seguir creciendo y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.